que conocen este relato, incluso quizá lo conocen desde que estaban en la escuela dominical y hicieron el dibujito de José, de su túnica. En lugar o antes de leerlo, ¿cómo podríamos recapitular esta historia? Fíjense, desde el primer versículo donde dice, esta es la historia de la familia de Jacob, y dice, cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos. Y el capítulo termina diciendo, en Egipto los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario de Faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Entonces, ¿cómo recapitularíamos esto con detalles así generales? Sí. ¿Cómo empieza esta historia? Pues con un José, como dice, de 17 años, el más pequeño, ¿no? De su familia, o antes de Benjamín, ¿no? De los pequeñines. Era de los pequeñines y era un poquito malquerido por sus otros hermanos. Ajá. ¿Cómo seguimos? Era querido por sus hermanos, era no querido por sus hermanos, había un cierto tipo de envidia tal vez, por el tipo de, yo creo que de servicio y de amor y de afecto que se le daba al más pequeño de la casa. ¿Cómo qué afecto o como qué distinción? La túnica de colores, Sí, que era algo muy especial para ese tiempo. Ajá. Y era algo muy lúcido. Ajá. Entonces él era el único que tenía esa túnica de colores. Y luego que sí, Soñaba, ¿no? soñaba, José soñaba. Y uno Pero de esos, todos soñamos. uno de esos sueños era que inclusive sus padres como que le rendían pleitesía, ¿no? Ajá. Que se inclinaban y, o sea, nosotros como hermanos todavía, ¿no? Pero nuestros papás también. Ya, exacto. Que estoy alrededor. El tipo de sueños que tenía, ¿verdad? Sí. Y cómo los contaba. De hecho, lo contaba con sus hermanos y por ese reírnos de él. Pues es que las dos cosas, ¿no? De reírse de él por los sueños, pero también enojarse, ¿no? O sea, que el sol y las estrellas y la luna te rinden pleitesía. Son ellos, porque él no decía el significado del sueño, ¿verdad? Pero sí los hermanos captan, porque hay indirectas que se vuelven muy directas cuando hay mucha sensibilidad en la relación, o cosas que no eran destinadas a ser indirectas y se vuelven indirectas para que ellos escuchen, ¿verdad? ¿Estás diciendo que estoy gordo? Bebé, estás diciendo que ha crecido tu... Ay, mira qué redondita. Estás diciendo, ¿verdad? Entonces, los hermanos me dicen, soñaste que el sol y la luna se inclinaban ante ti y 12 estrellas. O sea, es tu familia la que nos vamos a inclinar delante de ti, ¿verdad? Entonces, es una relación bastante delicada. Ustedes trataron de ser lo más suaves posible, o sea, decir, había cierta falta de cariño, por ejemplo, detestaba. ¿Sí? Que se muera. Y luego, porque cierta rivalidad que había entre ellos, había una rivalidad clara, ¿verdad? Sucia, de a tiro pesada, era una relación muy densa. Fueron asesinos con él. Fueron asesinos con él, acercándonos al relato, entonces, continuando más bien con el relato, están tan hartos de él que deciden deshacerse de él. La intención no es matarlo, es esconderlo en un pozo, para decidir después quizá cómo deshacerse de él, pero sí hacerle creer por lo menos al padre que murió. Le quitan su túnica, la empapan de sangre, ¿verdad? Dentro del ganado, y luego llevan esa túnica con su padre, y el padre cree la historia, ¿verdad? Pero sí había, sí tienes razón, sí había un deseo asesino de parte de los hermanos, sí. Y uno de ellos les dice, mejor hay que venderlo, muchachos, porque eso como de matar gente como que no está tan bonito, ¿no? Y ya mejor le hacemos creer a mi papá que pues que se murió, ¿no? Para que se olvide de la criatura. Exacto. Sí, ya resumí un montón diciendo que la intención no era matarlo. La intención era matarlo gracias al hermano mayor, ¿verdad? Gracias al hermano mayor. Entonces, pero sí, esa era la intención. Como sea, venderlo es
mandaron a la muerte, ¿no? Sí. Ya le mataron la identidad, ya le mataron la posición de hijo, le mataron la casa, estaba muerto en vida, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Entonces, este relato que está largo, y estamos platicándolo así en lugar de leerlo, de todas maneras implica que la manera en la que leemos los textos bíblicos es parte de cómo interpretamos la Biblia. Cuando nos acercamos a la Biblia y la leamos, o sobre todo, más que cómo la leamos, también cómo nos la leen, cuando estamos en una reunión con lectura de la Biblia, como en un templo, en una casa, donde sea, pero que se lea la Biblia, la intención, el tono de voz, las pausas y los signos de puntuación que expresamos son parte de nuestra interpretación. Y aunque no es el pasaje, ustedes saben que siempre, aunque estamos leyendo Génesis, nos brincamos a Jesús en los evangelios. Está el relato, por ejemplo, de Jesús con la samaritana, hablando en el pozo. No necesitan conocerlo. En realidad, el único detalle es que hay un pasaje en el que Jesús le dice a la mujer, porque 5 maridos has tenido, le dice, ve por tu esposo, tráeme a tu esposo. Y dice, no tengo. Entonces él dice, bien dices, ¿no? Que no tienes, porque 5 maridos has tenido y el con el que ahora vives no es tu marido. Entonces, la intención con la que leemos ya implica cierta interpretación. Y en realidad, la manera en la que más la recuerdo siendo leída desde niña, más bien escuchándola desde niña, desde el púlpito, es porque 5 maridos has tenido. ¿Verdad? Así de, porque 5 maridos has tenido. Sí. Con una intención de, pues, mi hija, claro que estás casada. Ajá. Y lo leemos con una intención que tiene mucho que ver con nuestra cultura, no con la cultura del texto. Por eso la intención con la que leemos un pasaje implica interpretación de nuestro lado, de esa brecha que tenemos cultural de cientos de años, de incluso esa brecha geográfica que tenemos que estar conscientes, aunque lo leamos ahora en nuestro idioma y frente a nuestros ojos. Hay una gran brecha entre el texto y su historia y nosotros que la leemos. Y entonces esa intención con la que la leemos viene de nuestra cultura. Porque con esa intención de, pues claro, se ha estado casada 5 veces, mija, ¿verdad? Eso es de nuestra cultura. Porque en esta cultura las mujeres realmente no tienen derecho a elegir. Ellas lo eligen con quienes se casan. Las mujeres son dadas en casamiento y son recibidas por un marido. El chiste es que siempre pertenezcan a alguien, ¿verdad? Entonces no es como que podemos leerlo así acusatoriamente cuando ni siquiera ha sido su decisión, ¿verdad? Entonces, y ya no quiero profundizar más en eso, es que está súper genial ese pasaje. El asunto es que si lo leemos de porque 5 veces te has casado, a leerlo, sí, mija, no tienes esposo, eso no es lo importante, o sea, ¿verdad? Como diciéndolo, sí, ya lo sé. Ajá, como si yo me acercara con David, es que, porque yo te fallé, y cuando hace 5 años, y me dijo, pero ya lo olvidé. Eso es como que, sí, 5 maridos, sí, next. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos estos pasajes tan llenos de emociones, es importante ser conscientes de cómo los leemos, o cuando los escuchamos de alguien, desde el púlpito, desde quien nos lo lea, porque sobre todo cuando alguien nos lo enseña con cierta autoridad, lo que dicen nos importa mucho. Y si desde el púlpito, no porque lo diga en la Biblia, sino porque lo dice la persona a la que le damos autoridad moral, por ser nuestro líder, por ser nuestro acompañante, por ser mamá, por ser el pastor, es más fácil que nosotros abracemos la interpretación de otra persona que viene desde su propia historia, y entonces también es que lo dijo el pastor. Estas personas se van reduciendo. Es que lo dijo el pastor. Solamente puede suceder de esta manera. Es que lo dijo el pastor. Eso es pecado, ¿verdad? Y a nadie nos gusta hablar de este tema porque empezar a cuestionar es algo que no nos han enseñado. Y que si hemos aprendido sobre cuestionar estás muy chiquito. No lo digas enfrente. Estamos hablando de los adultos. ¿Verdad? ¿Cómo vas a tener dudas de la Biblia? ¿Cómo vas ¿verdad? A confrontarla? Entonces, cómo leemos la historia también tiene mucho que ver.
Y lo acercamos a este punto hoy que estamos terminando Génesis, porque así hay que leer estos libros, sobre todo del Antiguo Testamento, que están tan llenos de historias y de detalles. Hay que considerar si hemos interpretado el Antiguo Testamento con tantos temas controversiales, haciéndole justicia al texto, conociendo su historia política, lo que había detrás socialmente de esto, la cultura de esa época, la situación de ese pueblo en ese momento, en comparación con la nuestra, o si la estamos leyendo como nos la están leyendo. No sea que después en el encuentro de Jesús, como con Nicodemo, le diga, pues te sabes toda la Biblia, pero ¿cómo la lees? ¿Cómo la estás interpretando? ¿Verdad? O que nos pase cuando estemos en confrontación con Jesús y después de decir muchas cosas con tanta seguridad, que dijera de nosotros, como dice de los maestros de la ley y de los sacerdotes, hagan todo lo que ellos dicen, no lo que hacen. ¿Verdad? No estamos exentos de esa posibilidad, por eso los criticamos tanto, queremos que estén del otro lado. Uy, los sacerdotes, uy, los maestros de la ley, no queremos que estén cerca de nosotros, de repente decir, caray, hay mucha gente del lado izquierdo, caray, yo también, ¿verdad? Nos da miedo, y claro que nos tiene que dar miedo estar del lado izquierdo junto con los maestros de la ley, los sacerdotes, con Herodes, ¿verdad? Pero en realidad por eso da mucho miedo tratar de identificar cómo nosotros lo estamos leyendo, cómo aprovechamos la autoridad que otras personas nos dan cuando les hablamos de la Biblia, de Dios, que no vayamos a estar dando palabra que mata. Y este relato tiene mucho que ver con eso, y el Génesis, que es lo que estamos cerrando. No nos metimos tanto en la vida de José como en el hecho de esa herramienta de interpretación de la que debemos ser conscientes. Así hay que leer todos estos pasajes porque están llenos de muchas emociones y de muchas heridas familiares y de mucha mala construcción familiar y personal. Y hay que aprovechar que la Biblia no nos lo está escondiendo. Ya después, de generación en generación, los levantamos en pedestales. Abraham, el padre de la fe. David, el rey con el corazón conforme al corazón de Dios. Y en realidad, cuando de veras nos ponemos a leer sus historias, eran bárbaros. Tito, qué escándala. Decimos, ¿no? Esta parte donde, ¿no? Los patriarcas, ¿no? Como Abraham, Isaac y Jacob, y al final nos encontramos con que si hay familias que son un ejemplo muy interesante de la disfuncionalidad, ¿no? Y está interesante poder mirar eso en el contexto, por ejemplo, de qué es ser funcional y qué es ser disfuncional como familia, y no presentar un juicio, ¿no? De decir, esta que es un ejemplo de familia funcional o de familia disfuncional, porque a veces solemos hacer mucho eso en las comunidades de fe, ¿no? Poner como ejemplos de fe que encontramos en la Biblia, o ejemplos de familias, o ejemplos de esto, ejemplo de aquello, y tal vez valdría la pena preguntar, ¿no? ¿Qué encontramos en estas familias, ¿no? ¿Qué hay ahí dentro de la familia de Jacob que se pudo haber solucionado, hacer un ejercicio de imaginación? ¿Cómo presenta el hermano una opción distinta al matémoslo para acabar con nuestro problema, ¿no? No sé. Un problema con un hermano igual. Y si estoy leyendo que matarlo no es la opción, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Para que no escale como escaló con José. ¿Cómo pudimos haber solucionado esa misma...? Y eso es interpretación bíblica. La interpretación bíblica también nos va a llevar a la confrontación emocional, a la sanidad mental, a la necesidad de la sanidad física,
nos va a llevar a confrontaciones sobre cómo es el ambiente laboral, qué permitimos en nuestra vida, que no, o sea, no necesita llevarnos al altar a convertirnos. La interpretación de la Biblia nos lleva a múltiples conversiones, no solo una conversión religiosa, que también es importante para la gente, pero también nos podemos convertir de malos hábitos, nos podemos convertir de relaciones disfuncionales que estamos manteniendo a toda costa, nos podemos convertir de la necesidad de control, nos convertimos de un montón de cosas. Manipulación. Exacto. Y no porque no estemos haciendo una confesión de fe tradicional no significa que no nos haya convertido. Jesús se convirtió cuando una mujer le dice, sí, yo sé que soy extranjera, no vine a pedirte el milagro de ser nacionalizada, quiero el milagro de mi hija viva. Ajá. No me estás entendiendo, no quiero que me llames hija, quiero que mi hija sane. Y yo sé que tú lo puedes hacer. Por eso vine acá. Y Jesús se convierte de su cultura, la cultura que aunque él confronta, de todas maneras lo crió. Y en su cultura las mujeres somos cosas, y en su cultura hay muchos hombres esperando por su palabra y una mujer lo interrumpe. Y entonces se le hace fácil decir, no he venido a los perros sino a los hijos. Y esta mujer con esta confrontación lo invita a convertirse, a una conversión. De manera que él dice, mujer, tienes razón. O esta invitación, como dices, Liti, porque me gusta cómo lo estás manejando, de pensar en una invitación a la conversión, pensar en el texto de una invitación a convertir un pensamiento que pudiera ser terrible, ¿no? Pero empezar y decir, bueno, reconocer este sentimiento horrible que tengo, y convertirlo en algo distinto, ¿no? E irlo convirtiendo poco a poco en algo distinto, y en observar también cómo el propio Dios va trabajando, ¿no? en esos esfuerzos de conversión, porque la historia de José hubiera terminado si los hermanos le dan cranky, ¿no? Pero se abre la posibilidad ante una opción, ¿no? Entonces es muy padre como este hermano mayor dice, bueno, aquí hay una realidad, reconozcamos que tenemos este instinto asesino, ¿no? Entonces lo confronto, lo confrontamos, entonces en este momento puedo hacer esto, ¿no? Salvar la vida y dar oportunidad a seguir un camino, ¿no? A lo mejor ahorita nada más puedo hacer eso. Nada más puedo reconocer que está ese instinto feo en mí y decir, abro un caminito, ¿no? Exacto. Y nada más. Y ahí va, ¿no? Cómo Dios va abriendo ese caminito, esa grietita. Que justo con eso me gustaría terminar, con Dios abriendo caminito. Hay una confusión que podemos tener con relatos como este precisamente, pero que hay en la Biblia y que son muchos. Una cosa es que tengamos delante de nosotros un relato traumático de una experiencia dolorosa y que el relato nos enseñe cómo Dios transforma y de cómo nos ha dado la habilidad también de transformar nuestra situación. Una cosa es que aprendamos cómo incluso en medio del caos Dios abre camino. Y no necesariamente de forma directa, sino a través de nosotros, a través de alguien más, a través de un segundo diagnóstico, lo que sea. Y otra cosa es que hagamos apología o defensa del sufrimiento. Porque podemos caer en el riesgo de utilizar pasajes precisamente como este, en el que ensalzamos, en el que celebramos está pasando la mal. Dios tiene control de todo. Exacto, y de tratar de disminuir al máximo la queja. Que por ejemplo alguien haya perdido a otra persona y no llores, Dios lo tiene en un lugar mejor. No llores, Dios necesita a otro angelito. No llores, Dios sana las heridas, ¿verdad?
como tratando de negar el derecho que la humanidad y que toda especie tiene de alzar su voz cuando algo es injusto o doloroso. Y hacer como Raquel, que no quiso ser consolada. Yo ahorita lo que quiero es llorar. Como una muy querida amiga me dijo, yo ahorita lo único que quiero es sentirme desprovista. No quiero que me des soluciones, no quiero que me digas lo bueno que es Dios, quiero que me dejen llorar y sentir que tengo ese derecho de llorar. Entonces es importante que tengamos cuidado con sí resaltar cómo en estas historias y también en nuestras propias historias de vida, Dios va a encontrar el modo. Y a lo mejor no va a ser como nosotros queríamos o planificáramos que encontrar el modo, pero lo va a encontrar como sea mejor. Y entonces soltamos la ansiedad de la situación que estamos viviendo sin tratar de apagar las lágrimas que alguien quiere expresar o el dolor, o poderse quejar. Ahora mismo tenemos un ejemplo perfecto con una canción nueva, ¿verdad? Muy, muy picosa, muy salada, sobre alguien que fue abandonado, engañado, ¿verdad? La gente tiene derecho a quejarse. La gente tiene derecho a quejarse. Claro. A llorar su pena. Sin sentir que van a decir que tienen poca fe, que debería estar orando. Que ya tiene que superarlo. Tiene que superarlo porque, ¿verdad? Bebé te dejó hace un año. Un año es poquito. Sí, claro que sí. Entonces, con esto termino. Nada más hay que poder hacer esa diferencia para que no nos convirtamos en embajadores, en embajadoras de silenciar el dolor. Solo porque ya nosotros sabemos que después del capítulo 37 a José le fue bien. Y de hecho le fue mejor que haberse quedado en su casa con sus hermanos odiándolo. Y caemos como en esta expresión claro. de le hicieron un favor. Sí, ¿verdad? porque en la vida real no conocemos el Pero futuro. nosotros lo decimos porque tenemos Génesis completo. Sí. Hasta que José se muere y le fue chido. Pero José no sabía en ese momento. Y nosotros no sabemos en ese momento y sufrimos por tantas consecuencias que no sabemos cómo van a ir y tenemos derecho de quejarnos. Y Dios no va a mandar fuego del cielo porque nos quejemos. Y no vamos a hacer malos ejemplos delante de otros cristianos o de otras personas por mostrarnos débiles. Y nuestros hijos no se van a desmoronar porque mamá llora, porque papá llora. Porque digo otro ejemplo, también tienen glándulas lagrimales, ¿verdad? Porque pierden control. Sí, y está bien. Y está bien. Y es parte del proceso. ¿Verdad? Llorar, quejarse. Ya se los había dicho en otra ocasión. La quejadera es una herramienta literaria de la Biblia. Es como decir poesía, verso, prosa y quejadera. O sea, en la Biblia tiene una estructura literal. La quejadera es algo que nos regala la Biblia y con Biblia en mano no podemos decir cállese, Dios le bendice. ¿Verdad? No, con esas herramientas que hemos estado hablando cerramos Génesis y entonces nos lanzamos a nuestro siguiente libro en la próxima sesión. Gracias. Gracias. Muchas gracias.